Gracias por continuar con la entrevista M. Esta mañana tengo el gusto de recibir a Carlos Marroquín. Él es el director de reconstrucción del tejido social y lo vemos constantemente a través de las redes sociales con mucho trabajo en territorio. Yo a usted no lo veo en una oficina, en un escritorio. Me atrevería a decir que no la posee porque lo veo trabajando en las comunidades, con los jóvenes y haciendo sin duda pues esta transformación que todos queremos. ¿Cómo está, Carlos? Bien, gracias a Dios. Bueno, sí existe mi oficina, pero es más una bodega que cualquier otra cosa. La verdad es que nos lo ha pedido el presidente, que seamos más funcionarios de terreno, que estemos más cerca de la gente y hay que cumplir eso, pues, porque es para lo que estamos. Hay que cambiar un poco la dinámica de lo que antes se hacía y por eso es que pasamos constantemente ahí. Quiero aprovechar, Marisol, es un día muy especial, quiero saludar a todas las mujeres salvadoreñas, a todas las mujeres pues, que nos ven aún de otros países. Hoy conmemoramos el día de su lucha, una lucha por sus derechos, por su igualdad. Y bueno, nosotros también luchamos por eso. Yo soy padre de una nena que se llama Celeste, tiene 6 años y también una lucha por ella y por todas las mujeres. Así que un saludo de mi parte. Así es, y un saludo también para todas las mujeres de la diáspora, para todas esas mujeres que han tenido que emigrar, pero que han estado tan cerca de El Salvador, que han sacado adelante a sus familias, para todas esas mujeres maravillosas que con tanto esfuerzo están lejos de nuestra tierra, pero que las tenemos tan cerca de nuestro corazón. Yo también tengo una hija y una nieta, y creo que todos hacemos la lucha para tener mejores condiciones para ellas. Y precisamente el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer verificó la ejecución de diversos talleres que están realizando en el Cubo. Específicamente quiero que me hable del que se encuentra en la colonia Ibu, y esto es para apostarle a cada mujer. Quizás para contextualizar un poco a la ciudadanía, hace un par de semanas tuvimos una reunión con la directora del ISDEMU, María Lilian, que es una mujer a quien yo admiro muchísimo, ha hecho mucho esfuerzo durante muchísimos años en diferentes espacios por justamente esto, que los derechos de las mujeres se respeten y su igualdad también. En base a eso, nosotros como Dirección de Reconstrucción de Tejido Social estamos tratando de hacer un trabajo interinstitucional, estamos tratando de acercarnos a todas las instancias que trabajan por aquellos sectores vulnerables de nuestra población. Y uno de los sectores vulnerables justamente por la exclusión, por el machismo, que ha existido en nuestra sociedad y que ha tenido un arraigo muy fuerte, porque lastimosamente así nos construyeron por siglos. Nos acercamos al ISDEMU porque sé que ellas tienen una lucha enorme por todos los temas de los derechos de la mujer. Justamente la idea era articular esfuerzos, que ellos conocieran, por ejemplo, el trabajo que se hace desde los cubos y que nos ayuden a reforzar toda esta parte de trabajo organizativo en pro de las mujeres. Aparte, también les invitamos a conocer, creo que un proyecto que vamos a hablar un poco más adelante, que es el Centro Integral de Inteligencia Emocional, pero todo esto va bajo la misma línea, porque la intención es articular en ambos espacios. Los cubos hoy en día se han convertido en espacios de desarrollo de la comunidad, pero no solo desarrollo académico, no solo desarrollo en temas de esparcimiento, sino también un tema de desarrollo organizativo. Y lo que hemos explorado con el ISDEMU es que estos espacios sean también lugares que nos sirvan para formar no solo a mujeres, sino que también a hombres, para que conozcan los derechos que tienen las mujeres, derechos de igualdad, derechos de educación, derechos de salud, etcétera, etcétera, y que desde estos espacios pues, podamos hacer articulaciones muy fuertes entre ambas instituciones. Esa fue la idea central de por qué nos reunimos. ¿Y cuál fue la impresión del ISDEMU al recorrer el Cubo en la colonia Ibu? Bueno, hay que decir que hay 6 cubos en este momento funcionando. 3 de estos cubos son administrados por mujeres. Uno de esos, el cubo de la colonia Ibu, que es administrado por Pamela. Pamela es una líder de muchos años ya, tiene un muy buen recorrido en temas de organizaciones juveniles y su liderazgo nos hizo entender que es un agente de cambio en su comunidad. Pero no solo está Pamela, sino que la junta directiva es liderada por una mujer, los comités deportivos son liderados por mujeres en algunas ramas. Y toda esta articulación nos permitió mostrarle también al ISDEMU que no andamos como tan errados en el tema de la visión de cómo darle espacios y cómo brindarle herramientas a las mujeres para que puedan desarrollarse dentro de una comunidad. La colonia Ibu ha sido muy estigmatizada. Si revisamos su historia, pues
encontramos hasta documentales sobre pandillas hechos por la BBC, y muchas noticias negativas, lanzamientos de planes de seguridad de gobiernos que fracasaron con el tiempo, como el Plan Mano Dura, el Plan Mano Amiga. Carlos, pero tristemente era así. O sea, nuestras comunidades desgraciadamente están estigmatizadas porque vivieron un horror en el pasado. Claro, y esas decisiones políticas que también lo que hicieron fue abonar de forma negativa a este tema. Las mujeres no resaltaban en ninguna área. Hay que decir que si comenzamos a estudiar sociológicamente, por ejemplo, las pandillas, te das cuenta que el papel o el rol que han jugado las mujeres ha sido únicamente casi que ser objetos sexuales para estos grupos o cumplir favores que al final son delitos. Y ese ha sido el único papel y rol de las mujeres. Estos planes de gobierno en ningún momento le dieron algún papel o alguna función a las mujeres en el tema de poder desarrollar las comunidades y sus espacios. Cosa que nosotros estamos tratando de cambiar de raíz y estamos tratando de que las mujeres sean agentes de cambio, que participen de forma activa en la construcción de una nueva comunidad. Eso fue lo que se fue a encontrar ISDEMU cuando visitó la colonia Ibu en San Salvador, en el distrito 5, está ubicada, es una comunidad que alberga casi 9,000 salvadoreños y que llevamos pues mucho tiempo. O sea, el presidente cuando era alcalde de la capital le pidió a la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social que trabajáramos con comunidades emblemáticas. Una de esas fue la colonia Ibu, justamente por todo ese trasfondo que usted menciona, Marisol, en el hecho de que, o sea, no se había hecho nada en el pasado, las decisiones fueron erróneas, la exclusión, y hay una palabra que a mí no me gusta utilizarla, pero creo que viene al caso, es el tema de convirtieron a la Ibu en una zona marginal, o sea, si te marginan es de todos los servicios y el Estado se vuelve ausente, correcto, los gobiernos locales se vuelven ausentes, aún los mismos organismos de cooperación a causa de todo ese tejido social que se rompió se convierten en agentes ausentes y eso es lo que pasaba en la Ibu. Hoy la historia es distinta y como te digo, quienes están participando activamente en la transformación y en que la Ibu se convierta en una de las zonas más desarrolladas de la capital son mujeres. De hecho, se llevó una muy buena impresión. Tengo algunas de las palabras que mencionaba. Dice, estamos trabajando porque en muchas de nuestras comunidades ya hay comités específicamente de mujeres y vemos la importancia de hacerles ver sus derechos, de los servicios, que el gobierno está trabajando por todo esto. Hoy lo que vamos a iniciar con el ISDEMU también son procesos de formación, porque, a ver, ISDEMU tiene una currícula muy buena en cuanto a cómo una mujer responde cuando sus derechos son vulnerados. Entonces, la intención es que a través de ISDEMU podamos brindar, como te decía en un inicio, no solo formación a mujeres, porque está bien que las mujeres conozcan sus derechos y toda esa parte, pero creo que también los hombres deben de conocer cuáles son los derechos de las mujeres para hacer una desconstrucción y construir nuevamente un tema de nuevas masculinidades. Y eso va a permitir que de verdad las comunidades se construyan de forma integral y por eso la participación de ISDEMU y este trabajo interinstitucional, al menos en los cubos, va a ser para nosotros fundamental. Carlos, yo quiero equivocarme, quisiera estar equivocada, pero cuando yo veo tantos casos de intolerancia en las calles, ese nivel que tenemos en la sociedad de intolerancia, no me quiero imaginar los casos de violencia intrafamiliar que pueden existir. Y de ahí la importancia que las mujeres conozcan sus derechos y que puedan denunciar, sobre todo porque ahora hay instituciones que te atienden, no como en el pasado. Ahora vemos una Policía Nacional Civil que actúa de inmediato. Y yo quiero decir y quiero pensar que las instituciones que defienden los derechos de la mujer también lo hacen. Bueno, debe de ser así. Al menos estamos viendo que ISDEMU está haciendo un trabajo muy bueno. Justamente esa articulación que vamos a generar es porque quieren tener mucha más fuerza territorial. Tejido Social hace eso, hace trabajo territorial. Se ha delegado a la subdirectora de Reconstrucción de Tejido Social, Ana Martínez, para que pueda ser ella quien impulse todo este trabajo como una mujer profesional, una psicóloga, una mujer que viene de una comunidad de condiciones deplorables, de entender la violencia desde sus diferentes ramas
Y por eso allí es también la importancia de conocer qué es la violencia, porque la violencia no es solo que alguien saque un arma y mate Por a supuesto. otra persona, sino que la violencia son palabras, la violencia aún es la ausencia del hombre o de la mujer en su casa y niños, niñas creciendo con esas falencias, con esas carencias. Y creo que hay que entenderlo de esa forma para que podamos ir haciendo todo este trabajo integral, como el presidente nos lo ha solicitado. Qué bueno, y sin duda hay un talento humano enorme entre las mujeres salvadoreñas, son transformadoras. El liderazgo de una mujer al frente de un proyecto, sin duda, es un éxito siempre que esto ocurre. Carlos, quisiera que me hablara sobre la construcción de varios cubos en diversos puntos del Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que se iban a hacer varios cubos, ha insistido en varias oportunidades y sé que están en este trabajo constante y llevando esta esperanza, este cubo de esperanza a las comunidades. Bueno, yo espero que a mediados del otro año ya tengamos por lo menos 80 cubos funcionando. Dentro de ellos uno muy importante, que de hecho hoy vamos a iniciar la parte técnica, les comparto un poquito más adelante eso, pero recientemente colocamos 6 primeras piedras de cubos que han sido bastante emblemáticos. De hecho, en su programa Marisolacana M hemos tenido la oportunidad de hablar de muchos de ellos y de muchas de estas comunidades, que son comunidades que si comenzamos a revisar toda su historia tienen una riqueza tanto cultural, pero más bien una riqueza que hay que resaltar, que es la riqueza social, sobre todo por acontecimientos o hechos que han marcado estas comunidades y cómo con el tiempo han venido siendo resilientes y levantándose, aún con la ausencia del Estado salvadoreño, por los gobiernos anteriores, por las legislaturas anteriores, por el mismo órgano judicial en décadas anteriores, y hoy han venido como transformándose. Comunidades que te puedo mencionar, Valle Verde, ya que estamos hablando, por ejemplo, del tema de la mujer, en Valle Verde quien lidera todos los procesos, la organización juvenil y todo el desarrollo que está llegando a ese lugar ahí en Apopa, es una mujer, pero no es una mujer común y corriente, sino que es una mujer artista, ella hace breakdance, o sea, es una big girl. Mangandi ha estado al frente de todos los procesos, ya llevamos un par de meses trabajando con ella y es una chica que tiene muchísimas cualidades y sabemos que parte de todo ese desarrollo que está llegando a Valle Verde, este cubo que va a llegar, es la sumatoria de todo el esfuerzo que ella ha venido haciendo con su organización juvenil. Luego estamos hablando del cubo de Panchimalco, que es un municipio muy rico culturalmente, tiene mucha historia, es muy lindo, la verdad es que Panchimalco es muy lindo, pero siempre ha estado por años liderando el top de los municipios más violentos. Y lastimosamente la violencia juvenil se ha desbordado y aún hoy en día hay estadísticas del municipio. Justamente por eso es que hemos llegado desde las diferentes fases del Plan Control Territorial, una de esas fases, la fase 2, y hemos puesto ya, junto con el alcalde Jorge Mejía, la primera piedra del cubo de Panchimalco, que creemos que va a traer no solo un tema, como se los decía en un inicio, pues porque el cubo tiene ya una naturaleza de generar un empuje académico y tecnológico en los lugares, pero también sabemos que este cubo en Panchimalco va a generar todo un proceso cultural, porque la riqueza cultural de Panchimalco es impresionante. El tema de los historiantes, el tema de sus tradiciones, de las palmas, las flores, etcétera, o sea, es muy lindo Panchimalco. Tenemos el cubo en San Luis Talpa, en el departamento de La Paz. Antes de que pase a ese cubo, decirlo, Panchimalco pertenece a San Salvador. Es decir, ha estado tan cerca y ha sido olvidado por los gobiernos. Si se desbordó la violencia en un municipio tan bello, un saludo para Panchimalco, es porque nunca se hizo nada. E insisto, siendo de San Salvador, está cerquita, no pueden decir un municipio que estaba lejos por la Unión, que no lo conocíamos. Estaba tan cerca, Carlos. Y también tenemos allí cerquita a Rosario de Mora, donde esperamos, no esperamos, pues ya está prometido a la gente y el presidente nos ha dicho, cuando prometan, cumplan. Y porque al final es la palabra del presidente, él revisa la estrategia. Entonces hay un cubo que vamos a construir también en Rosario de Mora, es otro de los municipios, está aledaño a Panchimalco, y si en Panchimalco notamos el abandono, no se diga en Rosario de Mora, otro municipio de San Salvador, que conecta de hecho a la estrategia de Surf City y que justamente el presidente nos ha dicho, por favor,
necesito que lleven desarrollo al lugar. Tiene unos parajes impresionantes. Uno se para en ese lugar y está viendo un paraíso, pero también está viendo la ausencia y la estigmatización que sufrió este municipio por los gobiernos anteriores. Mucho más en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, donde la violencia se deportó a un máximo de que fuéramos considerados uno de los países más violentos del mundo. Bueno, tuvimos en algún momento estuvimos en el top 1 y eso eran, bueno, las medallas que tiene el gobierno anterior. Bueno, retomando el tema, está el cubo de Panchimalco, el cubo de San Luis Talpa, también en el departamento de La Paz, un municipio también muy lindo donde don Salvador ha hecho un trabajo impresionante, un líder a quien yo admiro muchísimo. Ya está avanzado el cubo, hay una organización juvenil, hay muchas mujeres que forman parte de esta organización juvenil y que están trabajando en pro de los cambios que van a suceder en este municipio. Luego también ya pusimos la primera piedra de un cubo. Hay que irnos hasta la zona más lejos de nuestro país. Colocamos ya la primera piedra del cubo del Tamarindo. El Tamarindo es una zona, es un paraíso que tenemos en nuestro país, pero que también si comenzamos a revisar y buscamos el Tamarindo en redes sociales o en Google o en algún buscador, lo único que tenemos del Tamarindo son noticias negativas, temas de narcotráfico, temas de narcomenudeo, violencia juvenil. Yo les decía a la comunidad, cumplen todos los parámetros para que nosotros hoy en día estemos haciendo inversión en el lugar. ¿Por qué? Porque queremos cambiar esa realidad y porque queremos que ya las noticias del Tamarindo en Conchagua ya no sean cosas negativas, sino sean cosas positivas pasando con esas familias de pescadores, con esas familias humildes que trabajan día a día por salir adelante. Y tienen el potencial. Totalmente. Aparte, como te digo, el Tamarindo es un paraíso, es de las playas más lindas que yo he visto en mi vida, tanto acá en el país como en otro lugar. El Tamarindo no tiene nada que envidiarle a ningún otro lugar. Luego también hemos colocado ya la primera piedra de la San José 2 en Soyapango, al lado del Comité Pro Desarrollo Juvenil, que es un comité impresionante, chicos, muy brillantes y talentosos, que justamente los veo a ellos y siempre me he preguntado, ¿por qué estigmatizaban esos lugares? ¿Por qué no le brindaron una oportunidad a todos estos chicos si todos son jóvenes totalmente brillantes y con la capacidad de sacar adelante cualquier proyecto? Bueno, con ellos colocamos la primera piedra, estamos trabajando muy de la mano también con la municipalidad, con la doctora Nercy Montano, y yo sé que mucho desarrollo y mucha solución al tema de la violencia va a llegar a la San José 2 en Soyapango a través de este cubo. Y no solo a la San José 2, sino a todas las comunidades aledañas. Hemos calculado que este cubo va a llegar a beneficiar a más de 80,000 salvadoreños que transitan por esa zona. ¿Sabe qué es lo más triste, Carlos? Que hablar de las oportunidades que se le negaron a estas poblaciones, las oportunidades que se negaron a lugares como Apopa, como Panchimalco, como Soyapango y Lopango, es hablar de muchas vidas que se perdieron, es hablar de muchas madres que lloraron a sus hijos a consecuencia de la violencia, porque no existieron estrategias, no existieron políticas, no existieron oportunidades. Y ahí tenemos esas estadísticas de muertos de un día en El Salvador con 50 fallecidos, que parecía ya haberse normalizado esa cifra. Ahora nos parece increíble ver atrás y decir cómo podíamos estar viviendo en esas circunstancias. Y si queremos hablar de lágrimas de mujeres, yo conozco a muchas de las madres que perdieron hijos hace 11 años cuando un grupo al margen de la ley quemó una coaster con personas dentro. Ahí no solo murieron hijos e hijas de madres, sino que también murieron mujeres, murieron hombres que venían de trabajar. Y eso es el reflejo de la sociedad que estaban construyendo estos partidos políticos, estos gobiernos que no fueron gobiernos democráticos. Al final lo que hacían era negociar con nuestro pueblo y jugar a robar y a usurpar no solo dinero, porque se robaron millones de millones, sino a robarnos la esperanza y los sueños de muchas familias. Y de eso, a tener aún hoy en día a madres que lloran por las pérdidas de sus hijos a causa de la violencia en nuestro país. Ahí también en ese lugar hemos colocado ya la primera piedra de un cubo más. Estamos trabajando articuladamente con las familias de la colonia Polanco, ahí en Mexicanos, de la colonia Jardín, de la Santa Lucía, de la colonia Juanita, del reparto Santa Lucía, y aún hemos estado trabajando de forma muy de lleno con la colonia Montreal, porque lo que vamos a buscar, y esa va a ser nuestra tarea, y
y espero poder decirle algún día al presidente, presidente, misión cumplida, es que estas dos comunidades puedan convivir, porque la fricción de los grupos al margen de la ley de estas dos comunidades fue lo que llevó hace años a que este incidente pasara. Pero, ¿cómo se formaron los grupos al margen de la ley? Bueno, por la pobreza, por la exclusión, por la ausencia del Estado, por la ausencia de salud, por la ausencia de educación, por la ausencia de programas como los que está liderando la primera dama, el tema de nacer, crecer y toda esta parte. Nunca existió y creo que no les importaba. Pues hoy en día, bueno, tenemos una primera dama que está esforzándose al máximo por generar esperanza en esos lugares a través de estos programas y estas leyes que también la bancada CIAN ha estado respaldando y hoy en día son una realidad. Y bueno, queremos cambiar la historia, se tiene que hacer de esta forma. Así que al menos en ese lugar también ya colocamos la primera piedra, el cubo de la colonia Santa Lucía ya está avanzando muchísimo y esperamos que a mediados de este año pueda ser finalizado ya este cubo. Nos arrancaron a tantos niños y a tantos jóvenes a lo largo de todas esas décadas, tantas generaciones que se vieron vulneradas, que sin duda es triste recordarlos y como usted dice, hay muchas madres que aún lloran la ausencia de sus hijos y es por eso que cuando vemos tantos proyectos de beneficio para los niños y para los jóvenes nos emociona, porque venimos de conocer la historia, venimos de ver el pasado. Y si bien es cierto, el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, yo también retomo sus palabras y lo digo en cualquier espacio, no estamos aún donde queremos estar, porque aún hay víctimas de violencia. Claro. Pero gracias a Dios, Marisol, gracias a Dios, no sé cuántas madres, bueno, entendía que la última estadística se redujeron más de 1000, no sé cuántos homicidios el año pasado. Fueron más de 1000 madres las que no lloraron. Así es. Fueron más de 1000 esposas las que no lloraron a su esposo. O fueron más de 1000 esposos los que no lloraron a sus esposas. Porque hay que decir, todos todos somos vulnerables en un país como este que tuvo décadas, más de un siglo de abandono y en conflictos. Y gracias a Dios pues seguimos acá y Dios ha sido bueno y nos ha permitido estar viviendo una coyuntura liderada por el presidente Nayib Bukele, a donde nosotros, sus funcionarios, trabajamos 24/7 para que esta realidad cambie. Pero no estamos donde queremos, pero sí sé que Dios nos va a dar la oportunidad de llegar a donde de verdad queremos llegar. Y donde todos, desde comunicadores como esta servidora, nuestros compañeros camarógrafos, todos, yo siempre insisto, todos podemos hacer una labor para construir el país que merecemos y que queremos. Vamos a la pausa. Al regresar, seguiremos conversando. Gracias. Continuamos conversando con el director de Reconstrucción de Tejido Social y ya nos mencionó todos los cubos que se estarán construyendo en diferentes puntos. Fuera de San Salvador, bueno, Panchimalco está en San Salvador, ya mencionó La Paz. ¿Otros proyectos, Carlos? Bueno, el Tamarindo, Tiene que razón. ya pusimos la primera piedra en el lugar. Luego ya está funcionando el Cubo de la Milagro de La Paz en San Miguel, una de las comunidades más importantes de este municipio, de la cabecera departamental. También hemos prometido que vamos a construir un cubo en la Ciudad Pacífica, que es otra de las comunidades históricas. De hecho, cuando uno hace referencia a la Ciudad Pacífica en San Miguel, uno puede hablar, por ejemplo, del nacimiento de una de las pandillas que mucho más daño le han hecho en nuestro país, en ese lugar, en la zona oriental. Entonces, hay que comenzar a reescribir la historia. Si bien es cierto, dejar algunas de esas páginas oscuras, porque es bueno recordar el pasado a veces, porque es el lugar a donde no querés regresar, y comenzar a reescribir toda esta historia, hoy que hemos identificado cómo la espiral de violencia se ha ido incrementando por la misma ausencia del Estado. Hoy el Estado está presente, bueno, el trabajo articulado que se hace con la Asamblea Legislativa, con los gobiernos locales, con organismos de cooperación, nos permite que esta espiral de violencia vaya un poco sosteniéndose en el tiempo, frenándose, y bueno, en algún momento, como lo reitero, es el sueño que tenemos como gobierno central,
que esta espiral de violencia pueda frenarse y que ya niños, niñas, mujeres, que ya no hayan casos como los que comentábamos ahorita en la pausa, que han sido tan trágicos, tan duros, cosas que nos han marcado, pero que a la vez sucedió tanto que se normalizó. Así es. Tengo muchos temas, mucho trabajo que se está haciendo. Voy a tratar de abarcarlos todos por tiempo. Están entregando becas especializadas en el uso de instrumentos financieros. Cuénteme, Carlos. Bueno, recientemente nos visitó un grupo de empresarios dominicanos con quienes explorábamos la posibilidad, bueno, en una pequeña reunión, en un momento que nos juntamos, de cómo podíamos enseñarle a las comunidades, a jóvenes, hombres, mujeres, el tema del trading, que en este momento, bueno, nuestro país, a raíz del Bitcoin, se ha posicionado como uno de los países que van a ser en un par de años financieramente más sólidos, justamente por el tema de la criptomoneda, que es ponerse a la vanguardia e ir hacia adelante, ver hacia adelante pues, en el futuro. Entonces, hemos recibido de ellos 2.000 becas para que podamos, no solo en estos 6 cubos que están funcionando, sino también, bueno, tenemos 3 centros que recientemente, con el apoyo de ACNUR, hemos iniciado a equipar, que son 3 centros de prevención social, uno ubicado en Zaragoza, el otro ubicado en Cuscatancingo y el otro ubicado en Apopa. Tienen una similitud muy cubo, pero también hay algunos procesos que tienen que ver con formación laboral que se van a hacer en esos 3 espacios. También en esos lugares vamos a distribuir estas 2.000 becas que en un par de días vamos a estar dando ya la información a la población para que puedan acceder a estas becas en trading y que podamos identificar a los mejores. La escuela dominicana va a venir al país pues a ser ellos mismos quienes puedan hacer la formación tanto de forma presencial como en línea. Antes nos veían tan mal a El Salvador como ese país con violencia, sin oportunidades, y ahora me encanta ver cómo otros países quieren sumarse a nosotros, quieren sumarse a El Salvador y ven en nosotros un nicho de oportunidades. Veo las palabras del señor Jairo González, que es el CEO de esta academia, y dice, es un placer estar aquí siendo partícipes de la visión que está desarrollando el presidente de la República, Nayib Bukele. Sí, y justamente eso, o sea, hoy ya no nos conocen como el país de las maras, el país de las pandillas, el país que tiene más homicidios per cápita en el mundo o el país donde muchas más personas mueren por arma de fuego, sino que hoy nos ven como el país de las oportunidades, el país de las posibilidades. Y bueno, ahí retomo una frase de un músico que he seguido durante mucho tiempo, se llama Gerardo Mejía, creo que es de una época, casi que desde los 90, él hace rap y todo, pero se hizo un cantante cristiano y hay una canción que retoma que se llama Señor Presidente, que yo se la mandé de hecho a Nayib hace mucho tiempo, y ahí dice esas palabras. En algún momento Dios debe permitir que seamos conocidos como el país de las oportunidades. Él se la está dedicando a su tierra, Ecuador, pero yo retomo esas palabras para nuestro país porque es lo que nos estamos convirtiendo, nos estamos transformando en eso, en el país de las oportunidades, en el país de la esperanza, de los sueños, a donde ya las comunidades ya no piensan solo en sobrevivir, sino en las comunidades piensan en cómo voy a ir desarrollándome y cómo voy a ponerme a la vanguardia. Y ahí viene todo este trabajo que vienen a hacer empresarios de otros países, pero no solo empresarios de otros países. Hay que decir que aún nuestra diáspora está regresando a hacer diferentes tipos de inversiones y eso nos permite eso, pues soñar en este nuevo El Salvador en el que nos estamos convirtiendo. Y es que este país, esta población ha sido demasiado resiliente, Carlos. Ha esperado tanto por estas oportunidades que finalmente nos las merecemos y finalmente están llegando. También quiero retomar otras palabras, es que de verdad que me colman de mucho orgullo. Dice, siempre habíamos querido ser parte de esta apuesta por la juventud. Es un privilegio ser parte de las soluciones en el país, afirma la presidenta de la Fundación Jerusalén, Laura Ventura, que también son más personas, son más fundaciones, más instituciones, empresas que quieren sumarse, que están, insisto, viendo un nicho de oportunidades en El Salvador y que están ayudando a empujar a nuestro país. Bueno, la Fundación Jerusalén hemos trabajado durante mucho tiempo. Tengo la oportunidad de conocer
a Laura desde que estábamos en la alcaldía de San Salvador, y justamente toda esa parte humana, esa parte altruista, esa parte de llegar a donde los salvadoreños de verdad necesitan que esté llegando el apoyo. Y yo creo que esa articulación de diferentes actores permite que de forma holística podamos atender un fenómeno que nos golpeó durante mucho tiempo y que lastimosamente, como los expresidentes veían, y no solo expresidentes, pues también exdiputados que son dueños de empresas de seguridad privada, ahí hay uno de hecho todavía que sobrevive, que es de la fracción de Arena, que son dueños de empresas de seguridad privada y que si no existe violencia no hay negocio. Entonces necesitaban la violencia como un negocio, aparte las solicitudes que hacían a los organismos de cooperación que lastimosamente pues no tenían otra posibilidad, otra oportunidad de conocer a otros actores y hacían desembolsos a ellos que al final iban a parar a sus bolsas, no al trabajo que se está haciendo por la población. Entonces todo ese trabajo articulado de organismos de cooperación, organismos de la sociedad civil como la Fundación Jerusalén, que está haciendo un trabajo impresionante en nuestro país, organismos del gobierno central, la Asamblea Legislativa, la misma comunidad que está trabajando hoy en día hombro a hombro con todos estos actores para que su realidad sea distinta, hoy se está haciendo. Antes era de verdad una utopía que este tipo de trabajo se pudiera hacer, sobre todo en conjunto, pues, pero hoy se hace. Carlos, tengo que aprovechar los últimos minutos para recordar el 28F. El año pasado usted fue una de las personas que defendió el voto de los salvadoreños en el sector de la colonia Santa Marta. Todos seguimos cómo se desarrollaron las elecciones a través de Voto Nación 2021, que fue una transmisión sin precedentes, la que tuvo Canal 10. Y lo recuerdo en vivo, con la transmisión en vivo, cuando usted estaba en ese lugar, no querían permitirle el voto a los salvadoreños. Y hábleme de cómo recuerda, después de todos los bloqueos que se le hicieron al presidente de la República, Nayib Bukele, desde la inscripción. Pero esto siguió, este acoso siguió hasta esas elecciones de diputados. Bueno, habían casi, qué sé yo, 3.000 personas en el lugar que se habían quedado desde temprano y ya eran altas horas de la noche. Estábamos hablando de que estábamos ahí casi que a las 10 de la noche. Era impresionante porque la gente no se movía, porque la gente sabía que ese era un día histórico en el que iban a marcar un antes y un después del país. Lo que les decía antes, una página oscura que nos quedó de los gobiernos de Arena, el FMLN, las dictaduras militares y toda esa parte, a una nueva página que iban ellos mismos a ser partícipes de esa nueva historia, que es la historia que hoy hemos comenzado a escribir y que es liderada por el presidente Nayib Bukele. Recuerdo que habían una enorme cantidad de salvadoreños, nadie quería liderar la parte que se podía hacer. Le conté al presidente, yo estoy cerca, y él me pidió, por favor anda y ayudarle. Son salvadoreños que tienen derecho de emitir el sufragio, entonces no me quiero poner como víctima, pues, pero sé que parte de la persecución que yo y de las malas decisiones políticas que se han tomado en cuanto a mi persona, tiene mucho que ver esta situación que se vivió en ese lugar. Pero yo se lo dije ese día a los habitantes de la Santa Marta, se los he repetido, pues le hemos estado dando seguimiento al lugar, que no íbamos a parar por ellos y que no importaba las consecuencias o lo que viniera, ellos tenían el derecho de votar. Entonces lo que hicimos fue de forma ordenada, pues, porque no se generó violencia en el lugar, sino que se articuló bien con la GEM, se articuló bien con la Policía Nacional Civil, que se le permitiera a la población votar. Terminaron votando casi a las 11 de la noche. Bueno, yo recuerdo que no pararon, pasaron casi 15 días acá en Canal 10 sin parar, con una transmisión impresionante. Creo que ningún canal lo había hecho en la historia. Es que la población demandaba que se le informara y lo querían con transparencia hasta su pantalla. Y lo hicieron ustedes a perfección. La verdad es que yo se los dije pues cuando venía a algunas entrevistas que le felicitaba y que me sentía muy orgulloso de que existieran medios de comunicación que informan con tanta veracidad, con tanta transparencia como lo han hecho ustedes, como lo siguen haciendo hasta este momento. Pero
un hecho histórico. La verdad es que ha valido la pena cada segundo, cada hora que pasamos con los pobladores en ese lugar. Valió la pena, y no porque nosotros estemos acá, sino porque ese día se hizo historia, se rompió el bipartidismo, se sacó la corrupción que le había hecho tanto daño a nuestro país, se dejó de atender un cáncer con una acetaminofén, y creo que el pueblo le dio una quimioterapia impresionante con tanta fuerza que el cáncer, bueno, andan huyendo, pues, están por ahí escondidos, pero creo que en algún momento van a tener que enfrentar la ley de este país y de darle cuentas a la población salvadoreña por todo el daño que le hicieron. Hoy en día, lo que a nosotros nos queda, pues, por la decisión del pueblo, es seguir trabajando 24/7, dándole lo mejor a los salvadoreños, porque eso es el mandato que tenemos. Gracias, Carlos. Es un gusto conversar con usted y por favor siga haciendo ese trabajo en las comunidades, en el terreno. Creo que es lo que todos los salvadoreños quieren ver, a sus funcionarios trabajando de cerca para poder escuchar las principales necesidades de la gente. Dios le bendiga. Gracias a usted, Marisol, gracias a todo el equipo que hace posible este programa, y de nuevo un saludo a todas las mujeres en su día, en este día que es especial, que no es solo hoy, pues es todo el año, pero qué bueno que lo conmemoremos hoy. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Felicidades a todas las mujeres salvadoreñas, a las que no son salvadoreñas también. Felicidades a todas las mujeres de la familia de Canal 10. Que Dios les bendiga, si Él lo permite. Nos encontramos mañana en punto de las 6:30 de la mañana con nuevos temas.